Vamos a la paritaria de estatales, que es lo de la agenda del día. Hablaron a la salida un ofrecimiento del 7% del gobierno y algunos detalles. La conducción de los sindicatos, Jorge Molina de UPCN, Marcelo Delfort de ATE, vamos a escucharlos. Con esta modificación del decreto 05 del 21, abarca todo el asistencial hospitalario, que también incluye al personal que tiene este suplemento en desarrollo social. Es decir, que son conquistas que se suman a lo adicional. Le sumamos también a las cuestiones sectoriales que pasamos a la comisión técnica con consenso para su tratamiento, una situación que tiene que ver con el agrupamiento de asistentes escolares, que es otro colectivo muy importante de los compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, que es para el sector portería. Es el reconocimiento a la función portería que no venía siendo reconocido. Vamos a tratarlo en el área de la comisión técnica, lo mismo que bien informaba Jorge, este incentivo para las UTI, para el sector de enfermería, para el asistencial hospitalario, también vamos a pasar a la técnica para que el personal del Ministerio, el ex Ministerio de Desarrollo Social, que cumple tareas en los hogares y en los centros asistenciales, en los barrios fundamentalmente, también este colectivo de trabajadores y trabajadoras sea reconocido. Se mantiene para las categorías superiores, lo que se vienen percibiendo como jerarquización, eso no deja de ser importante, y además, como todos ustedes saben, si la economía del país tiene alguna variación que deja fuera de contexto esta propuesta, como lo hemos hecho ya en otras oportunidades, se volverá a convocar a la comisión paritaria para, revisar lo que haya que revisar y ¿Una temporalidad concreta o puede ir viendo en función de cómo se va a ir analizando como se hizo en los anteriores acuerdos. Acá, y si bien el acuerdo es semestral, o sea que es 3 meses mayor al que veníamos nosotros acordando en las otras políticas salariales, también hay situaciones que tienen que ver con el trimestre. Por ejemplo, el mínimo garantizado, como bien informaba Jorge, que en el primer trimestre va a ser 40.000, en el segundo trimestre 70.000. Y todo esto. También quiero señalar y sumar a todo esto un anuncio que seguramente el gobierno va a hacer destinado a los asistentes escolares. Es decir, nosotros representamos al personal, digamos, de escuelas. El gobierno va a hacer un anuncio muy importante para este sector. Esto creo que redondea una propuesta que fue muy discutida. Esta es la tercera reunión, pero implicó mucho trabajo previo, y creo que en el contexto, como yo siempre digo, tenemos que ver el contexto nacional, de la economía nacional, de los indicadores nacionales. Es una política que sigue privilegiando a los compañeros que menos tienen y respetando, digamos, los porcentajes salariales para todo el conjunto. Se va a bajar una consideración. Como es habitual, perdón, nosotros vamos a difundir, como lo estamos haciendo ahora, en este preciso instante, a nuestros compañeros, y seguramente se va a poder decidir desde mañana a las 12 hasta pasado, es decir, día miércoles a las 12, donde tendremos el dictamen de nuestros compañeros. Por la situación que pasa con lo que es Nosotros vamos hoy a tener reunión del Consejo Directivo Provincial. Como verán, es una propuesta que implica explicarla y desarrollarla bien en cada uno de los sectores, porque está el sector de salud, asistentes escolares, de modo que seguramente entre el miércoles y el jueves vamos a estar resolviendo, podemos privilegiar el explicar estas cosas, porque creo que es importante que los sindicatos estemos al lado del compañero o la compañera, que hagamos toda la información que tengamos que tener, y a partir de ahí de resolver si se acepta o se rechaza la propuesta. La situación que puede pasar con las elecciones, sabiendo lo que es antecedentes de otros años, a pesar de que sean elecciones intermedias, que puede haber inconvenientes en el país después de octubre. Bueno, como decíamos al principio, si hay inconvenientes, como esta paritaria ya lo ha demostrado, nos volveremos a convocar, se volverá a convocar y a partir de ahí evaluar, revisar todo lo que haya que revisar. Si hay cambio de regla en la economía, es una especulación que se puede hacer a partir de tu comentario, por ejemplo, una posible devaluación, eso va a replantear todo el marco económico de la Argentina, incluso nuestro acuerdo paritario. Es decir, es claro, se dijo ya anteriormente que está el compromiso del gobierno de que si suceda algo que altera esta proyección que nosotros ya tenemos
está el REM. Ustedes saben que el Banco Central publica un relevamiento de expectativa de mercado que indica un camino. Si ese camino se bifurca o va para otro lado, obviamente que nosotros vamos en representación de nuestros compañeros a pedir que se replantee esta paritaria. El hecho de discriminar asistentes escolares, también el sector de salud, tiene que ver con que eran los que menos estaban percibiendo, eso por un lado, y después se tocó el tema de qué pasa con las jubilaciones y las pensiones. En relación a tu primer pregunta, son los sectores que hoy están de alguna manera conteniendo la situación social con una tarea muy importante. Digo, en los hospitales ha crecido la demanda en más de un 30% con el mismo personal. Además son reclamos que veníamos teniendo desde hace tiempo, que se jerarquice el asistencial hospitalario en el caso del personal de salud y en el caso de los porteros y de asistentes escolares, que también se reconozca la función. Entonces, creo que es un reclamo que veníamos haciendo, como el de las categorías intermedias, que también está dentro de este acuerdo, reconocer la situación de las categorías intermedias, que ya la paritaria técnica había resuelto y elevado a la paritaria central. Se homologa ese acuerdo para las categorías 4 y 5 en esta propuesta que hace el Ejecutivo y que vamos a poner a consideración de los trabajadores y trabajadoras. Y además, con el piso garantizado, el porcentaje para estos compañeros de menor ingreso, como bien señalaba Jorge, es mayor al 7%. Estamos hablando de que es un porcentaje casi de arranque del 5% para el primer trimestre. Entonces esto también vamos a discutirlo, vamos a informarlo y se va a poner a consideración de los afiliados en toda la provincia. Recién me consultan, toda esta política salarial es con base al mes de junio, ¿sí? Del último salario de los compañeros y vigente a partir del 1 de julio, ¿sí? Es importante tener referencia de cuál es la base de la aplicación de toda esta política salarial. Vuelvo, formulo la pregunta, más allá de que tenía que ver con la ley de previsión y demás, ¿cómo llegan los aumentos salariales a jubilados y pensionados? No deben ser ajenos ustedes a esto, se los deben reclamar también. Sí, nosotros tenemos el reclamo de los jubilados, pero por otro lado hay una ley que sancionó la legislatura, que hasta que no se modifique la ley o el gobierno tome otra iniciativa, son las reglas de juego que están establecidas. Hasta allí lo escuchábamos. Bueno, hasta ahí Molina y Delford. Da la sensación de que los dirigentes sindicales están como optimistas en cuanto a que fue. Ahora lo van a bajar a las bases, pero generalmente nunca ha sucedido que las bases van en contra de lo que la dirigencia sindical se lleva como propuesta. A mí la sensación que me dejó es que estaban muy, no sé si optimistas o conformes o cómo llamarle, pero no los vimos tan beligerantes como en la paritaria anterior. Eso por un lado, ¿sí? Para los que se engancharon un poco más tarde, enfino la propuesta. Es un aumento del 7 en julio y agosto, 1,5, y desde septiembre a diciembre 1 mensual y pisos mínimos garantizados. Hay que ver cuántos son esos pisos mínimos. Y el otro detalle es que, bueno, los sindicalistas dicen, si se pudre la cuestión, se vuelve a abrir. Esto es lo que dijeron los sindicatos sobre la propuesta del gobierno, que nosotros detallábamos y que en todo caso ahora escuchamos al ministro de Gobierno, a Fabián Bastía, que la detalla con más precisión. Buen día, muchas gracias por estar acá presente. Así es, hemos propuesto por un semestre, 7%, y esto lo hacemos dentro de lo que es el marco de nuestra responsabilidad fiscal, el equilibrio de nuestras cuentas públicas, entendiendo que los santafesinos nos han puesto en este lugar para eso, para atender a todo el sector público, contemplando el esfuerzo de los trabajadores, que con muy buen diálogo podemos llevar adelante esta gestión. La verdad que debemos reconocer en ellos la capacidad de diálogo y sin dejar de atender nunca el resto de las responsabilidades del Estado provincial, que tienen que ver con la seguridad, con el equipamiento de la seguridad, con la educación, la salud, el mantenimiento no solo de los edificios, la compra de medicamentos, de movilidades, el atender nuestras rutas, realizar obras de infraestructura, que esto es una excepción en el territorio provincial, atento a lo que ya sabemos del abandono de las rutas nacionales. Y en un escenario
como le hemos dicho ya en distintas oportunidades, donde lo que se ha mantenido constante es la pérdida de recursos. Aún así, con la pérdida de recursos que tuvimos y viendo que otras paritarias de orden nacional, tanto público como privadas, arrojan números inferiores al nuestro, nosotros hemos alcanzado esta propuesta con mínimo garantizado para el primer trimestre de 40.000 pesos y para el segundo de 30, que totalizan 70 a partir del cuarto trimestre del último del año, y el 7%, y atendiendo siempre a los trabajadores, siendo la primera mirada y el primer escalón, los de menores recursos, donde nosotros tratamos de esforzarnos a la hora de realizar la propuesta que hicimos hoy y que trabajamos mucho para lograr, atendiendo lo que le dije antes. Todo lo que debemos hacer dentro de la responsabilidad fiscal, que es lo que nos han encargado los santafesinos, el equilibrio fiscal y la pérdida de recursos de manera constante. Dijeron los gremios que iba a haber una oferta especial para asistentes escolares. ¿Qué puede conseguir? Estamos trabajando claramente en los asistentes escolares y en sectores de salud que tienen menores ingresos, sí, claramente. Ministro Olivares había planteado la vez anterior ciertos reparos, hacer una propuesta semestral por el escenario electoral de octubre. Bueno, ¿qué fue lo que hizo cambiar de idea y no implica algún riesgo esto? No, lo que no hizo cambiar de idea. Siempre el objetivo nuestro fue tener el mayor lapso posible de una propuesta. Lo que ha hecho la diferencia es el trabajo en que nos hemos enfocado de maximizar las eficiencias del gobierno para poder poner todo lo posible en esta anticipación y composición del salario de todos los trabajadores. Y también en ver de ecualizar adecuadamente el incremento general, pero también, como decía el ministro Batía, con un mínimo garantizado, con lo cual permite no solamente que estemos hablando de un 7% semestral, sino que estemos anticipando para gran parte de los trabajadores con estos mínimos garantizados, donde estamos hablando, donde la mayoría de los trabajadores de la base de la pirámide salarial van a tener un incremento desde el inicio del 4%, y desde octubre ya van a tener completado prácticamente un 8% de aumento por cómo inciden estos mínimos garantizados. Pero además... Bueno, hasta ahí entonces los funcionarios de gobierno, ya hablaron los dirigentes sindicales, da toda la sensación de que estatales de ATE y UPCN están ahí en el acuerdo. Lo tendrán que ratificar en las asambleas, pero insistimos, nunca pasa que van las asambleas en otra sintonía. Habrá que ver ahora qué pasa con el sector docente, que naturalmente, después de escuchar a Molina y a Delfor, uno entiende que tienen menos margen de posibilidad de conflictividad, porque le tirarían toda la parafernalia comunicacional encima a los docentes si es que los otros sectores estatales acuerdan.